Vamos a meter en el tema derechito con Miguel Palmieri, médico sexólogo, médico amigo además de la casa. Y nos metemos con un tema que parece que estuviera, como bien decía él al comienzo, separado de lo que es la sexualidad y la sexología, que es hablar de padres tóxicos. Y qué difícil que es hablar o señalar a los padres como tóxicos cuando siempre ha habido como una actitud reverencial hacia nuestros padres, ¿no? Y finalmente un día de grandes darnos cuenta que quizá aquella conducta del papá o de la mamá fue una conducta que nos llevó a una relación tóxica con él. ¿Qué significa padre o madre tóxicos? Primero vayamos a qué es lo que significaría más que padre y madre, las paternidades y maternidades, es decir, ya no poniendo en las personas, sino en la relación en sí, ideal. ¿No? Que sería lo que se llaman en psicología los arquetipos. Sí. Es decir, el modelo perfecto, ¿no? Sí. Y entonces uno en un modelo perfecto de una madre, ¿qué pondría? Pondría lo que decíamos recién, la comprensión, el apoyo en forma, el acompañamiento, la motivación, las caricias, todo eso, ¿no? Y en el padre pondría el límite, digamos, estar en los momentos, en las paternidades, digo, ¿no? Sí. Estar en los momentos complicados, el proveer. Está compartido todo eso. Sí, digo, están en los dos, pero estoy haciendo la división en aquellas, llamémosle, arquetipos generales, ¿no? Pero ese es el ideal. Lo que pasa es que los padres y las madres somos personas de carne y hueso que además hemos sido hijos. Claro. Y que somos nutridos por las formas de mirar el mundo, que se llama sistema de creencias, de nuestros padres. Y a su vez nuestros padres, nuestros abuelos. Sí. Y entonces, ¿qué pasaba? Nuestros abuelos era raro que fueran, primero no tenían acceso a una columna, a escuchar este tipo de cuestiones. Segundo, no tenían internet. Tercero, no se sentaban en un diván, no hablaba de psicólogo. Es decir, nuestros abuelos no tenían las herramientas que nosotros hoy sí tenemos. Pero aún hoy día, teniendo estas herramientas, hay mucha gente que sigue viviendo como si viviera en la etapa de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos. Es decir, no hacen uso. Es como tener un celular y no hacer uso. Sí, puedo no ser obsesivo con el celular, pero evidentemente es una herramienta que me puede ayudar. Bueno, con esto de los conceptos, mucha gente sigue viviendo muy mal en pareja actualmente, básicamente porque no ha cerrado ese proceso que tiene que ver con cortar ese vínculo con paternidades o maternidades tóxicas. Entonces, ¿qué sería si nos vamos al otro extremo? Y si yo recién marqué eso que son los arquetipos, vámonos al otro extremo. Alguien que no me nutre, que me está reclamando permanentemente. Yo voy a decir, hay tres características así muy generales como para que vayan identificando si un papá o una mamá puede tener estas características. Eso, como para darme cuenta si están hablando de mi relación. Claro. ¿No? Ahora, digo esto como patrón de conducta, no como algo ocasional. Porque si uno dice, esto que yo estaba diciendo, mi papá lo tiene o mi mamá lo tiene ocasionalmente, no estamos hablando de un patrón tóxico. El tema es cuando esto se repite en modo permanente o se repitió en la infancia en modo permanente. Primero, victimización. Victimización. Hay mucho. ¿Del padre? Del padre, estoy hablando del padre y de la madre. Hacia el hijo. En su forma de reaccionar. Se victimiza no solo con el hijo. La forma de relacionarse con los demás es victimizarse. La forma, el patrón. Mirá lo que me hiciste. Y no, victimizarse es yo estoy no así irme de viaje, vos, por vos que de... yo no puedo, ¿viste? La típica de andate vos, disfrutaste viaje, mírame a mí, yo me tengo que quedar acá y disfrutar vos. Bien, había un viejo personaje de Gasalla que era Yolanda y Marta, que lo pueden ver ahí en YouTube, que llevaba el esquema de la culpabilización o de la victimización, ¿no? El segundo tema es el infantilismo. ¿Infantilismo qué es? No es el infantilismo de hacer una broma pueril. No, estoy hablando de infantilismo en el sentido de no hacerme cargo de mi propia vida. De no saber nutrirme yo. Esas mamás o esos papás que uno ve, que de repente uno los ve y le da tristeza en muchos casos, y hasta le mueve el corazón porque los ve, a veces hasta se da como contrapuesto. Un papá o una mamá muy exitoso, y la otra persona como que uno ve que no se puede nutrir, como que está sufriendo. Al padre, o hay cambios de roles ahí, ¿no? Como que el hijo se vuelve el padre del padre. Sí, ¿no? Eso se llama estructura codependiente. Un niño que de repente deja de tener digamos, esa sensación de ser el que va a ser nutrido y empieza a ocupar el rol de nutrición de él. Totalmente. Uno de los hermanos, no todo, uno de los hermanos en general tiene este esquema, que de afuera dice, mirá qué ejemplo, es el más maduro, ese es el sobreadaptado, ¿no? Muchos sobreadaptados tienen que ver con esto, con que no, les da esta cuestión, este infantilismo, esta sensación de que esa mamá o ese papá le pasan cosas y no se puede cuidar. A eso me refiero con infantilismo. Y el tercer concepto es el negativismo. Esta sensación que hoy lo ve mucho uno, ¿no? O sea, es poco, nada se puede cambiar,
qué sé yo, bueno, mirá, la taza está a la mitad, ¿no? Y bueno, sí, está un poco frío, ¿no? Está un poco caliente. O sea, mirar siempre el vaso medio vacío. Mira el día, Sí. frío. Mira, Claro. solazo, Eso pasa calor. mucho en las mesas de domingo, ¿viste? Cuando vas a almorzar, que te encontrás con que decís, papá, mamá, no vengo más, porque si no, siempre todo es una pálida, todo está mal, todo está negro. Y la verdad es que necesito, ¿no?, escuchar otro tipo de cosas en esta Te mesa. vas nutriendo de esa energía. Lo contaba, a ver, en terapia de pareja, un hijo dice, la verdad que la relación con mi papá, para no llevar toda a mi mamá, en un momento determinado yo jugaba al fútbol. La primera vez que mi viejo me fue, jugué, pero espectacular. Y yo esperaba, me acerco al costado de la cancha, esperaba una caricia, decirme, bien, te vine a ver, todo, y me dijo, che, qué bueno que es el 5 ese. Claro. Y él estaba jugando de delantero. Entonces, digamos, fíjate ese esquema. O no estuviste tan bien, Claro, a veces es en el nombre de que yo te digo eso para mejorar. Mentira. La primera nutrición es la nutrición afectiva y emocional. Puede no haber todas estas cosas ricas, pero si hay un pedazo de pan con afecto, alegría y motivación, eso suple mucho de las carencias que se dan a nivel, yo diría, económico. Estoy más que interesado por saber qué dice nuestro público. Vamos a visitar las redes, Miguel, a ver qué está expresando nuestro público acerca de este tema. Ahí estamos, reflejando el Face, nuestro perfil. Nos encontrás como cada día por Canal 9 Televisión. Exacto, ahí está. Estefanía Raca nos está escribiendo, dice, eso creo que se da por los propios traumas que traen los padres desde sus infancias. Mirá lo que dice ella, aquello que no pudieron solucionar, lo temen para con sus hijos, o lo tienen, capaz, quiso decir, lo temen para con sus hijos, dice mi productora que está bien. El ser padres no es cosa sencilla, no lo soy, pero lo veo en aquellos que sí lo son y me rodean. Quisiera preguntar, atención Palmieri, ¿habrá alguna manera de que los padres no lo sean, no sean tóxicos? Y si lo son, dice, ¿qué pueden hacer los hijos para que no los afecte tanto? Soluciones, pide Estefanía por acá. Ya te respondemos, Estefi, quédate viendo el programa. Laura Fonseca, gracias por tu mensaje. Está Jaco por acá, se ve muy interesante el tema. Lili dice, a veces nuestras frustraciones las descargamos en nuestros hijos y no medimos el daño que le hacemos. Buen comentario de ella aquí en las redes. Vamos con el próximo. Gracias, Laura, por lo que nos decís. Liliana, falta amor a los hijos, dice Lili Elizabeth por acá. Hay egoísmo, falta responsabilidad. Tienen hijos porque se quedan embarazadas, dice ella por acá. Mónica, más abajo, en mi caso, al revés, hijos tóxicos por sobreprotección. Hoy adultos me enferman. Temazo, Palmieri, anote por ahí. Vamos con Katy por acá, Katy Nico. Yo creo que hay de todo un poco. Padres que se ocupan mucho del trabajo o están metidos en celulares y descuidan a sus hijos, le dan lo material, pero no la atención que merecen. Y eso lleva al mal comportamiento de los chicos por falta de atención. La educación la dan los padres y así es como salen los niños. Mona que dice abundan en este tipo de padres, por desgracia, dice ella. Y Carmen por acá, Carmen Villafani, me encanta el tema. Yo fui una madre tóxica hasta que aprendí que mis errores son míos y no de mis hijos. Es ahí donde los dejé volar con cierta medida. Yo aprendo y ellos también. Y dejé de ser la loca que los intoxicaba con mis malos pensamientos. Gracias, Carmen, por tu testimonio. Qué buena confesión, qué buen testimonio el de Carmen. Ahí Bueno, un poco, Miguel. ¿Qué anotó? ¿Qué Ahora, agendó? muchas cosas, nos faltaría todo el programa para hablar. Pero Rescato lo que dijo primero. A ver, es un comportamiento que es un patrón que se repite, no es una vez Claro. que hay una mala onda. O, un día llegaste y tu viejo te contestó, tu mamá. Claro, no te- o se no te victimizaron apoyó. eventualmente por algo y no es claro. Es una conducta Es una recurrente. conducta hay que- repetida. hay que decir. Y hay algo muy importante porque mucha gente se hace la cabeza diciendo cómo yo, mira a otros padres, dice, pucha, ¿cómo no me tocaron esos padres? No, pará, te tocaron los padres que te tocaron. Eso es irreversible. Ahora, si vos te vas a quedar en eso, vas a trabajar como muchas cosas del pasado, donde en realidad parece que estás atado de pies y manos. Y eso, mientras vos lo estás pensando, estás perdiendo tiempo para hacer lo que hizo, creo que es Eugenia la que habló, dijo, yo cambié. Sí. Es decir, el único tema Carmen. es como- El mensaje final, Carmen. no sé si era Carmen, alguien que dijo... Porque ella dijo, yo bueno, cambié, finalmente. exacto. No, la otra persona es la que pregunta alguno de los tips. Pero digo esto, si uno se centra en qué pude hacer de niño no pudiste hacer nada. Como niño uno no tiene esta capacidad de discernimiento. Cuando vas, y a veces, y esto es lo más complejo, a veces se resiste de adulto. Entonces ahí viene el tema. De adulto, no te resistas. Son los padres que te tocaron.
no inventes cuestiones o no inventes, yo diría, pensar que hay fantasías y que los demás hermanos están viendo lo que vos no ves. Muchas de las luchas entre hermanos vienen porque uno de ellos niega eso que todos los demás ven. Entonces, vamos un poquito a algunos de los tips. Pasa que cuando uno es niño no tiene una mirada tan crítica. hacia los Tiene, padres. pero sí es lo que estamos liberando al niño. Claro. Como niño no tenemos esa posibilidad. Sí, ¿qué daño nos hace? Eso que se llama el niño interior. ¿Qué es el niño interior? ¿Lo habrán escuchado este concepto? Desde algunos patrones de la psicología, el niño interior es ese recuerdo, ese niño que éramos nosotros, todos lo hemos sido, en algún momento. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba nutrido? ¿Qué le quedó? ¿Le quedaron más momentos lindos, más momentos feos? ¿Qué, ¿Fue realmente un niño o se sintió, vos te sentís que realmente dejaste de ser niño y fuiste un adulto con cosas que no te correspondían? Ese es el niño interior. Ese niño está paliado de alguna manera emocionalmente. Todos tenemos alguna de estas cuestiones. Ahora, el tema es cuando de repente nos obligan a ocupar lugares que no nos corresponden ocupar porque somos niños en ese momento. Ahora, de adultos, ¿cómo nos damos cuenta que realmente nos puede haber pasado eso? ¿Cómo? Primero, porque hago lo mismo con mis hijos. Ay, Nuestros hijos son a veces los mejores indicadores de que algo malo está en nosotros. Ojo, yo no estoy... Después vamos a hablar alguna vez de hijos tóxicos, ¿eh? Vamos a hablar, en otro claro, programa lo vamos a hablar. Una mamá decía, en Sí, mi caso es al bastante. revés. Sí. Los hijos son tóxicos y ahora son adultos y me enferman. Bueno, fenómeno, vamos a verlo. Pero hoy nos estamos centrando en los padres, ¿no? Entonces, básicamente, primero, darnos cuenta que algunas de las cosas que nos dicen nuestro hijo o nuestra pareja, ahí está el tema. Cuando a veces en relaciones utilizamos la victimización, la manipulación en forma reiterada, estas cosas de que lo hago por amor y estoy encima tuyo controlándote, o yéndome al otro extremo, manipulándote en forma permanente, algo mío están dando mal. Porque la persona, mientras más segura es, menos necesita manipular. Mientras más posibilidades tiene, al menos los más cercanos. ¿Cómo vas a andar manipulando permanentemente a los que más amás? ¿Qué cosa es esta? O sea, no debiera hacerse con nadie, pero digo, si es el más cercano, debiera ser más auténtico en un montón de cosas, ¿no? Bien, hay una película que ustedes la deben haber visto que se llama Enredados. Sí. Hay una Rapunzel, ¿se acuerdan? Sí, Que sí. a la bruja que la lleva y la trata de mantener arriba en la torre para que no salga y no encuentre su amor. Claro. A veces ahí se ve otra de las cuestiones. Muchas personas llegan al consultorio echándole la culpa a la mamá o al papá porque ese amor de la vida le boicoteó acá y le boicoteó allá y le sigue boicoteando la vida ahora. Entonces, lo que ya pasó, pasó, pero de ahora para adelante, no pierdas relaciones de pareja, relaciones afectivas, relaciones con vos mismo, porque no has sabido estos tips que voy a mencionar ahora. Eso. ¿Soluciones ya, Palmieri? ¿2 puntos? Porque lo pide la gente. Soluciones no. Quedamos tips, entonces. son Bueno. tips, porque soluciones pareciera que directamente ponemos en práctica esto es un proceso. Consejos, sugerencias. 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 El primer tema es, vamos a usar verbos para que a la gente le queden claro. Aceptar. ¿Qué es aceptar? Muy fácil, se escucha mucho aceptar. Aceptar que no vas a cambiar a mamá y a papá. A esta que tenés ahora, no a la anterior. Que ella o él solo va a querer cambiar como esa persona que dijo yo cambié. Pero no cambió porque el hijo le dijo. Cambió porque tuvo el motor de la motivación de querer cambiar. Entonces, aceptar eso es fundamental. Porque aceptás que el otro es como es, no como yo quisiera que sea. ¿Por qué? Porque yo me engancho en el conflicto con mamá o papá porque quiero que sea de manera distinta y porque yo no tengo las herramientas, porque desde chico he venido reaccionando de la misma manera. Es decir, tengo un patrón de conducta yo tóxico en relación a esa mamá y a ese papá. Por eso me duele, por eso sufro, por eso me angustio, por eso transmito esto a mis hijos y a mi pareja, porque yo tengo el problema. Cuando yo cambio esa visión de aceptación de cómo es y lo paso para mí, puedo pasar a observar de otra manera. A primero reconocer cómo es el patrón tóxico. El patrón es como un programa de computación. Si ustedes tienen no voy a decir el nombre, un procesador de texto o una hoja de cálculo o un programa de diseño, cualquiera. Uno se pone y pone archivo, aprieto esto, aprieto aquello, es decir, conoce cómo funciona. No conocemos cómo funciona el proceso tóxico. Okay, aceptar. Entonces, reconocer el segundo. ¿Reconocer? ¿reconocer el segundo? Reconocer. No, reconocer, a ver, uno Va de puede la mano mirar... con el primero. Sí, pero reconocer es, en vez de ponerme a ver cómo es, empezar a ver qué aprieto. O sea, el programa tóxico de cada persona es distinto. Es decir, algunos lo harán cada vez que yo digo tal... A ver, te lo paso en limpio para ver si se entiende esto. Cada vez que yo llego con una buena noticia, me dice tal cosa. Ahí tenés un tip. Sí.
Bueno, cada vez que me ve que voy a viajar, pasa tal cosa. Se enferma. Cada vez que yo llego con alegría, me dice tal cosa. Te tiro Creo que otro. de Cada vez conducta. que le invito a algún lado, Me dice que no. Es su problema. Ahí estamos, Bueno. es una salida amena, Bueno. es una salida simpática. Reconocer. Tiro otra, mira, Bien, sí. ahí tenés el Reconocer, tema. ¿qué hay que reconocer? Tercero, eso, Sí, el eso, programa. programa. Ahora Perfecto. paso a observarme yo mismo. Sí. Bien. En vez de observarte a vos y decirte, porque vos me haces tal cosa, y ahí me enganché en el conflicto. Sonaste Sería, con el que observarme enganchaste. sería el... Observar, claro, autoobservar. Autoobservar. Traer la observación hacia mí, ¿no? Ya. Y ver qué, tres cosas. ¿Cómo pienso? ¿Qué pensamiento me pasa? ¿Cómo me puede hacer esto? Pero- ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Por qué mis hermanos se lo hacen? ¿Qué sé yo? Ese pensamiento. Sí. ¿Qué Que una siento? máquina que es terrible porque viste, te mirás Sí. vos, o sea, el otro ni se mueve capaz, ¿viste? El otro está tranquilo, no, no voy, no quiero. ¿Viste? O bueno, ya O te veo. encontró el problema, o ya veo, y Claro. vos entras en un círculo de das machacarte, manija, te das manija, te angustias, Ahí está te el terminás sentido. yendo mal y vos así, el otro se quedó Generás, pálido en su casa generás una leyendo el historia que diario. no existe, ¿no? Claro. No por ser vegetariano el león no te va a comer. Exactamente. Y sobre todo esto. Ah, el mira qué pensamiento, eso es lo que vos crees, ¿no es cierto? Claro. Y vos te haces todo un pensamiento Es que va mortal ese desde el pensamiento. pensamiento al sentir. Vos dijiste, te angustia y me voy. Sí. Ahí tenés el pensar, sentir, hacer. Pensar, sentir y hacer, no en ella o en el papá o mamá, en vos mismo. Eso es el ¿Cómo de tercero. vuelta eso para vos mismo cómo sería? ¿Cómo? ¿Cómo sería pensar en uno mismo? ¿Qué hago? No, En no, vez de no, no, irme a angustiar, autoobservarte, bueno, autoobservarte. Porque vos no sos, muchas veces no sos consciente. Vos sos consciente de que a veces le gritaste a esa mamá o a ese papá. sí. Sos consciente de eso y después te da culpa. Sí. Yo te Sí. estoy diciendo, llegá un poquito antes. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste y cómo actuaste? Cuando vos identificás eso en vos, uno de los trabajos psicológicos que se hace, a veces la gente llega al consultorio de sexualidad y pareja y quieren a veces que los vea porque el tema parece ser sexual. Y los mandamos a que trabajen este tema dentro del proceso terapéutico. Dicen, no, pero si yo el problema mío es sexual. No, primero vamos a trabajar esto, que no estás viéndolo como lo estás trabajando y que está trabando el problema sexual. ¿no? O sea, por eso lo traemos acá, porque es altamente frecuente esto que estoy diciendo. Vamos al cuarto punto. Vamos. El Cuarto. el cuarto punto es elegir cómo actuar. Elegir. Elegir cómo actuar. No Sí, me voy más enojada. pero primero tenés que saber cuáles son tus patrones. Fíjate, ¿seguiste la secuencia? Sí. Primero acepto que el otro es Es así. Sí. Está. Segundo, describo cuáles son los puntos primero de cómo es el patrón, el programa tóxico que hacen. Que es como que me pusiera arriba y mirara cómo nos estamos relacionando como si fuésemos muñequitos. Sí. Sí. Tercero, ¿qué pienso? Ahí me vengo a mí, me autoobservo. Sí. Y empiezo a ver qué me genera en el pensamiento, en el sentir y en el hacer. Cuarto, si yo he venido reaccionando siempre de una manera, empiezo a aprender estas Elijo. formas liberadoras de relacionarme con el otro. Elijo tu Que no es siempre, que no es irme siempre, Ah. sino que elegir implica que yo aprendo 4 o 5 opciones. Entonces, acepto que a vos no te puedo cambiar. Acepto que tenés ese programa, vos verás si lo querés cambiar Es o tan no. sano aceptar que no puedes cambiar al otro. Es tan Claro. sano Yo mentalmente. lo traigo, comienzo. ¿sabes por qué lo traigo, Majo? Porque mucho de esto, ahora esto te adelantaste un poquito, pero está espectacular lo que estás diciendo. Muchos de estos patrones son los mismos que le aplicamos a la pareja. Claro. Eso te iba a decir, Yo estaba pero yo a lo punto de decir pensaba eso, así. Es lo mismo. Sí, sí, Sí. sí. Entonces, estamos dando Tal tips cual. que no solo van para la relación con mamá y papá tóxico, amigos tóxicos, hijos tóxicos, Es trasladable. van también para la pareja, donde además acá no nos damos cuenta que le estamos aplicando ese esquema recontra reaprendido de lunes a domingo a alguien que no estuvo en ese modelo de mundo. Y a su vez, esa persona Tiene no otro sabe modelo. cómo, tiene otro modelo y no sabe cómo Bueno, en reaccionar. definitiva, cuando hablamos de eso, también es un modelo de pareja al que estuvimos sometidos. Claro, un modelo, tal claro, cual. una Sí, forma sí, y un sí. modelo que uno vivió desde chico. Sí. Ahora, ¿se puede cambiar? Sí se puede cambiar. Es liberador. Oh. Y sobre todo se saca uno esa sensación de mochila donde uno se siente envejecido cada día más porque no le encuentra la vuelta, porque uno cree que no le entres por acá o le entres por allá, no va a hacer nada que la haga feliz. Si le llamás porque le llamás, si no le llamás porque no le llamás, si estás presente porque estás presente, si estás feliz porque estás feliz y si te hicieron esto porque te lo mereces. No pasa por ahí el tema. El tema es autocrítica en ese sentido, a por qué yo en este momento que me está pasando esto, teniendo todos los recursos que tengo, no consulto todavía y me amargo la vida en el día a día, se la amargo a mi pareja y se la amargo a mis hijos. Si lo que yo puedo hacer es cortar la historia ahora. Miguel, deja que repasemos entonces. Aceptar, reconocer, autoobservación que implica pensar, sentir y hacer, y elegir cómo actuar.
4 tips bien concretos. Hasta dan ganas de ponerlos en un Sí. póster, en un marquito y ponerlo acá en el estudio. Eso, ¿eh? Siempre Gracias, se Miguel. puede cambiar y siempre se puede cortar a tiempo, ¿no? Y hay que darse cuenta de esto. Y reconocer esto. Si hasta ahora no has vivido una vida muy feliz por estas cosas y le echás la culpa a tus padres, estás perdiendo mucho tiempo. A partir de ahora, tengas 40, 50, 60, siempre es posible cambiar. No es verdad que solo se puede cambiar en determinada etapa de la vida. Si yo activo la motivación, puedo cambiar. Y lo otro, el conocimiento, el autoconocimiento, el apropiarnos de este conocimiento, que es el motivo de razón de ser de la columna, es tener más independencia en el accionar. Cuando uno tiene más conocimiento es más independiente y es más feliz. Capo, Miguel Sí Palmieri, se puede. gracias. Gracias, Miguel. Aplauso de agradecimiento para Miguel Palmieri, Muchas buen fin gracias, de Miguel. semana y gracias por la columna. Y aplauso energético por todo el trabajo que se viene para el fin de semana. Jorge H. Tenemos que ser Gracias. Gracias. leve. Y aplauso de puente de salvoconducto para llegar a los profiteroles. Por favor.